Continuamos con los contenidos de la unidad número 3 de la lógica deductiva. El primer tema, como recordarán, fue las reglas para fórmulas bien formadas. Ahora esas reglas las aplicaremos, pero en la simbolización de proposiciones, es decir, utilizar el lenguaje matemático para simbolizar el lenguaje natural o el lenguaje ordinario, el lenguaje que hablamos todos los días. ¿Cómo empezar a simbolizar? Esta información la tienen en el manual, deben haberlo leído. Si no lo leyeron, reporcenlo aquí. ¿Cómo empezar a simbolizar? En primer lugar, dado que ya conocemos las reglas para construir fórmulas bien formadas, podemos ahora traducir cualquier proposición del lenguaje que hablamos todos los días a un lenguaje simbólico. Primero, debemos identificar cuántas proposiciones atómicas distintas hay en una proposición molecular. Es decir, cuántas proposiciones que tengan un verbo conjugado e independientemente de las conectivas que existan en la proposición molecular. En segundo lugar, debemos distinguir cuántas conectivas hay. Aquí sí, ver cuántas de las 5 conectivas que vimos y cuáles son las que están en esa proposición molecular. Recuerda, son 5, 4 que unen proposiciones, que es conjunción, disyunción, condicional y bicondicional, y la negación que no une, pero se afecta el valor y el sentido de una proposición. Enseguida, siguiente paso, debemos asignar una literal o una letra a cada una de las proposiciones atómicas diferentes que hallemos en la proposición molecular. Tal como lo propone el manual, empecemos por la letra P minúscula en adelante. Es decir, P, Q, R, S, T, y hasta donde necesitemos una literal. Finalmente, traduce la proposición del lenguaje ordinario o lenguaje de todos los días en el lenguaje simbólico utilizando las literales, conectivas y las reglas de las fórmulas bien formadas. El símbolo de las conectivas aquí y las reglas de las fórmulas bien formadas. A continuación, ejemplos. Un siguiente ejemplo. Simbolicemos la proposición que a continuación pueden leer y escuchar. Hace calor y produce bochorno. Coma, aquí la coma no sobra decirla, pero me gustan las vacaciones. De nuevo, hace calor y produce bochorno. Coma, pero me gustan las vacaciones. La pregunta es primero, ¿cuántas proposiciones atómicas distintas hay en esa proposición anterior? Me parece que son 3. Recuerden, guíense por los verbos conjugados. Hace calor, primer verbo. Hacer, conjugado. En este caso es la tercera persona del singular. Hace calor. Y produce bochorno. Produce bochorno es la segunda proposición, porque hay un verbo conjugado. Igual, el verbo producir en la tercera persona del singular. Coma, pero me gustan las vacaciones. Ahí está la tercera, después del pero. Me gustan las vacaciones, el verbo gustar, ¿sí? Así que hay 3 proposiciones. Hace calor, produce bochorno y me gustan las vacaciones. Ahí las tienes del lado derecho. Siguiente paso. ¿Cuántas y cuáles conectivas aparecen en la proposición molecular? Aparecen 2. La Y o Y, que une hace calor y produce bochorno, y el pero, que si lo revisan en su manual, también indica un tipo de conjunción. Y está después de la coma. Así que hay 2 conjunciones. La Y o Y y el pero. Siguiente paso. Asignemos literales a cada proposición diferente. Vamos a asignar a partir de P minúscula. Así que si hay 3 proposiciones necesitamos 3 literales. P, Q y R. P le asignamos a hace calor, Q a produce bochorno y R a me gustan las vacaciones. Ahora simbolicemos para terminar. Quedaría P, se lee de este modo. P conjunción Q, conjunción R. En lenguaje simbólico eso significa hace calor y produce bochorno, pero me gustan las vacaciones en lenguaje natural. O de otro modo, la proposición en lenguaje natural hace calor y produce bochorno, pero me gustan las vacaciones. En lenguaje simbólico se traduce del siguiente modo. P conjunción Q, conjunción R. Ahora, ¿cómo sabemos dónde poner los paréntesis? Se acuerdan muy bien, la conectiva principal es la que está fuera de los paréntesis. Lo sabemos por la coma.
Por eso dije al principio que no sobraba mencionar que había una coma ahí. Esto quiere decir que la primera proposición hace calor y produce bochorno. Son dos proposiciones, ¿se acuerdan? Pero unidas por una conjunción, lo cual hace una proposición molecular entonces. Esa está unida por sí misma. Y la siguiente es una proposición distinta, que está unida por una conectiva principal. ¿Se acuerdan muy bien? La coma nos indica perfectamente cuál está afuera. Y aquí, entre paréntesis, está desde luego hace calor y produce bochorno, porque es una sola. Y la otra está unida, pero una proposición más grande. ¿Sí? Así quedaría esa proposición. Veamos otro ejemplo distinto. Un poco distinto, vamos a ver. ¿Hace calor o no hace calor? Ojo aquí. ¿Hace calor o no hace calor? Coma. Pero si no estoy de vacaciones, entonces no disfrutaré el calor. Si se dan cuenta, aquí hay varias cosas. Hay negaciones. En el anterior no había negaciones. Hay una O también. Y hay un sí, entonces. Vamos a abreviar un paso. Vamos a identificar proposiciones, cuántas y cuáles hay distintas proposiciones en esta gran proposición molecular. ¿Cuántas proposiciones atómicas hay en esta gran proposición molecular? Pero además vamos a asignarles directamente. Empecemos con P. Vamos a ver la primera. Hace calor es una proposición. Así que esa la ponemos con P. La siguiente es no hace calor. Esa es la misma proposición, solo con una negación. Ojo aquí. La negación pasa en la simbolización, pero cuando asignemos literales, no hace calor no se simboliza con una literal distinta, porque es la misma que hace calor. En la simbolización pasará negada, pero aquí no. Así que es una sola proposición, hace calor o no hace calor. Esa le asignamos P. Coma, pero si no estoy de vacaciones, se acuerdan muy bien, no tomen en cuenta el no. La siguiente proposición es estoy de vacaciones. Verbo conjugado. Ujú. A ese le asignamos la literal, perdón, Q. Si no estoy de vacaciones, entonces, ese es, acuérdense muy bien, un indicador de una conectiva, no disfrutaré calor. De nuevo, la negación no la tomamos en cuenta ahora, hasta que simbolicemos. El siguiente verbo conjugado que nos indica una nueva proposición es disfrutaré el calor. Así que esa le asignamos la literal R. P hace calor, Q estoy de vacaciones y R disfrutar el calor. Son tres proposiciones, tres distintas literales. Vamos a ver cuántas conectivas hay. Hay una O, ¿hace calor o no hace calor? Primera que identificamos, que une proposiciones, una disyunción, recuerden, una O. ¿Cómo se simboliza? Bueno, con la V, ¿sí? En mayúsculas, desde luego. No hace calor, ahí está ya una conectiva, el no. Esa conectiva no une proposiciones, pero sí cambia el sentido de una proposición. En este caso, una proposición que ya estaba. ¿Y cómo se simboliza? Bueno, con el símbolo ese como una viborilla. Siguiente conectiva, después de la coma el pero, como en el mismo ejemplo anterior, es una conjunción. ¿Cómo se simboliza? Pues con la V invertida. Ahí hay otra negación, pero ya la tenemos acá, ¿sí? Pero recuerden muy bien, después del pero hay sí, no estoy de vacaciones, entonces no disfrutaré el calor. Ahí hay un condicional. Si no ocurre esto, entonces no sucederá lo siguiente. Si no estoy de vacaciones, causa, entonces el efecto es que no disfrutaré el calor. Hay una proposición condicional. Recuerden que un condicional es, dada una causa, se da un efecto. Si se da esto, entonces ocurre lo siguiente. Así que la primera conectiva es o, y es una disyunción. La segunda es una negación. La tercera es el pero, que es una conjunción. Después hay una negación, desde luego. Y después, al último, un sí entonces, que es un condicional, que es una herradura, recuerden. Así que hay cuatro conectivas diferentes. Una que se repite, que es la negación. ¿Cómo pasaría la simbolización? ¿Cómo se lee en lenguaje simbólico? Sería P, disyunción, no P, recuerden, es la misma proposición, pero negada. Conjunción, negación de Q,
entonces negación de R. De nuevo, P o no P, conjunción negación de Q, entonces negación de R. ¿Cómo sabemos cuál es la conectividad principal? De nuevo, ahí está la coma. La coma nos indica que ahí hay claramente dos proposiciones moleculares unidas con una conjunción, que es el pero. ¿Cuál es la primera proposición molecular? Una disyunción de hace calor o no hace calor. P o no P. El pero es conjunción y esa conjunción del pero nos está indicando que está uniendo esa anterior disyunción con un condicional que viene a continuación. Conjunción, negación de Q, que es nuestro de vocaciones, entonces, o condicional, no R, no disfrutar el calor. Y sabemos que la conectividad principal, que es la conjunción, es la que está fuera de paréntesis. Y las otras dos quedan unidas con paréntesis. Porque el condicional no lo puedes romper. Si dice, si no estoy de vacaciones, todos no disfrutar del calor, sabes que va unida. Y la anterior está unida porque claramente está antes de la coma. Recuerden muy bien, hace calor o no hace calor es la misma proposición, solo que en un caso está negada. Y se simboliza P, disyunción no P. Coma, que nos indica claramente que viene la conectividad principal, pero conjunción, es decir, un pero es una conjunción. Si no ocurre que estoy de vacaciones, es decir, si no Q, entonces no disfrutar del calor, no R. Si no Q, entonces no R. Es decir, una proposición condicional que está unida, porque negación de Q es la causa, negación de R es el efecto. Claramente un condicional así siempre va a estar encerrado entre paréntesis.